Claro, un tema que vamos a analizar con los académicos Hassan Akram de la Universidad Diego Portales y Máximo Quitral de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Están ya los dos instalados en nuestra mesa chica. Muchas gracias a ambos por acompañarnos para hablar de esta guerra comercial que tiene bastante más elementos. Y quiero partir por esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo una preocupación comercial o hay elementos políticos, estratégicos? Hassan. Bueno, yo diría que eso demuestra la importancia de la política por lo económico, ¿no? Los economistas normalmente hablan de la libre competencia y la necesidad del Estado de retirarse del mercado que va a resolver todas las cosas. Pero lo que estamos viendo con este caso es precisamente lo importante que es el Estado para el éxito económico. El problema que tiene Estados Unidos es un problema de la alta concentración en los mercados de tecnología, donde China está teniendo mucho éxito con su modelo de un Estado apoyando a las empresas más importantes, están creando campeones nacionales y Estados Unidos queda por atrás. ¿Ve la amenaza ahí pisándole los talones las empresas tecnológicas a la industria estadounidense, Máximo? Y es por eso que finalmente Donald Trump hace esta serie de amenazas, algunas que ha concretado respecto al alza de aranceles, otras que están ahí, que incluso de hecho hoy día conocíamos pospuso durante un tiempo más. ¿Cómo podría terminar todo esto? Mira, yo la verdad es que esto ha venido entrando en una profundización de las diferencias entre Estados Unidos y China. Evidentemente que Estados Unidos quiere volver a recuperar la importancia internacional, sobre todo teniendo esta respuesta en términos del proteccionismo y apuntando a la cuestión tecnológica. Evidentemente política y economía no pueden estar separados en este momento. Ha quedado absolutamente claro que ambas líneas están absolutamente coordinadas y por tanto China ha representado una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Recordemos que las relaciones internacionales movidas por los estados, como bien señala Hassan, tiene mucho de interés y evidentemente que China ha ido ocupando un espacio internacional que Estados Unidos había de alguna manera olvidado y nuevamente con esta política proteccionista, esta mirada muy desde adentro de Estados Unidos, Donald Trump quiere recuperar un terreno perdido frente a un avance tecnológico chino que ha sido realmente interesante. Ahora, ¿puede tener buenos resultados esto, Hassan? Porque uno ve, por ejemplo, en términos del aumento de aranceles, que inevitablemente eso va a repercutir, es un efecto boomerang, le va a generar un impacto a algunas de las industrias importantes en Estados Unidos que van a ver un aumento en el precio, ¿no?, de, por ejemplo, parte de las piezas de, no sé, teléfonos celulares, etcétera. También desde la agricultura va a tener esas repercusiones. ¿Cómo podría terminar afectando al propio Estados Unidos estas medidas proteccionistas que se supone que son para protegerlos a ellos? Yo lo dividiría en dos elementos, ¿no? Lo de corto plazo y lo de largo plazo, ¿no? A corto plazo es importante entender que los aranceles no los pagan los chinos, los pagan los propios estadounidenses que quieren importar cosas chinas. Entonces hay un costo que paga el consumidor estadounidense por las medidas de Trump. Eso es evidente. Eso no lo ha transparentado el presidente, pero sí algunos de sus asesores que ya lo han reconocido. No tan directamente. Todos los que son expertos en economía tienen que reconocer una realidad básica. En lo político no se puede decir, pero es claro eso. Claro. Pero lo importante es qué va a pasar a largo plazo, porque la idea es con ese costo que pagan a corto plazo los consumidores de Estados Unidos, los productores de Estados Unidos van a poder aumentar su eficiencia tecnológica frente a Huawei, que pueden hacer cosas más competitivas, más dinámicas, porque tienen el apoyo del Estado. Pero yo pondría eso en contexto histórico. Por ejemplo, con los autos, ¿no? En los años 70, 80, los estadounidenses dominaron totalmente la industria de autos. De hecho, hablaron de los tres grandes empresas de automotores, ¿cierto? De Chrysler, de General Motors y de Ford. Pero llegó casi de la nada Toyota, que hoy en día es la empresa más grande de fabricación de autos. ¿Cómo llegó Toyota a esa posición de dominación frente a Estados Unidos? A través del apoyo del Estado japonés, a través del Ministerio de Comercio, que hacían cosas con subsidios, con protección,
con temas también de propiedad intelectual. Todas las cargas que montan contra China, en su momento también utilizaron contra Japón. Y trataron de responder con una política proteccionista de parte de Estados Unidos porque alegaban que Japón estaba haciendo lo mismo. La diferencia es que lo que hacía Japón era apoyar a empresas para que pudieran competir con los grandes oligopolios estadounidenses y lo lograron. Y hoy en día Japón no necesita ese grado de intervención porque ya lograron la equidad, ¿no? Y China está haciendo lo mismo. Es muy difícil parar los países cuando tienen una política intencional de mejorar la competitividad de sus empresas y lo que quieren hacer es simplemente llegar a competir par a par con los que dominan. Estados Unidos tendrán que aceptar que al final el mundo no es solamente Estados Unidos, ya estamos en un mundo multipolar y tendrán que aceptar esa competencia. Exacto, y ese es el gran desafío que tiene el presidente Donald Trump. Ahora habría que ver, poniéndome en la posición del politólogo, porque ahí Hassan es más economista, yo soy politólogo. Claro, porque esa realidad que tú cuentas es muy interesante, pero hay que ver qué tipo de presidente había en su momento. Ahora, yo no sé si esa política que tú bien planteas tendrá los mismos resultados con un presidente más bien nacionalista, que está con la lógica del proteccionismo, porque en una lógica de ambos presidentes, poniendo en el mismo ejemplo, aceptando el libre mercado, probablemente tenía las posibilidades de que funcionara y que no tuviera tanto obstáculo. Sin embargo, habría que ver cómo se comporta esa realidad bajo un mandatario muy proteccionista, nacionalista y que quiere reposicionar a Estados Unidos dentro del eje internacional. Es interesante también ese debate. Sí, porque también podríamos decir, bueno, Trump está respondiendo con la misma moneda, ¿no? Claro, si está el Estado chino detrás de esto, ¿por qué no va a estar Estados Unidos apoyando a su propia industria? Pero es la forma que lo hace que genera problemas. ¿Cuál es la forma? Hay acá un decreto presidencial, ¿no?, que no tiene que pasar por el Congreso, que simplemente prohíbe por razones de seguridad nacional. Del 77 ese. Es que es bien en Guerra Fría, claro. Como en Guerra Fría. Sí. Mientras lo que hacía antes de esa intervención Estados Unidos con su presupuesto de defensa, que es apoyar a muchas empresas estadounidenses. Boeing, por ejemplo, tenía todos los contratos militares, que es un subsidio disfrazado. Apple también ha recibido mucha ayuda estatal. El problema no es que Estados Unidos esté apoyando a sus empresas, es cuando atacan directamente, usando ese lenguaje de Guerra Fría y todos los temas, que generan problemas. Yo estoy muy de acuerdo con ese punto político, que tenemos un presidente nacionalista que en lo fundamental no está buscando necesariamente un efecto económico, sino un efecto de show político para sus próximas elecciones. Claro. Y en eso la gran apuesta entonces si va a funcionar o no, porque Estados Unidos tiene todos los demás candidatos con una apuesta más o menos similar de seguir con la integración global. Claro. Trump está más o menos aislado en ese sentido. Esa es una pregunta interesante, ya desde el punto de vista político también, Máximo, si es que es sostenible este discurso de parte del presidente en términos de que los efectos, como decíamos hace unos momentos, bueno, los van a vivir los propios consumidores. Tú mencionabas Apple y Boeing, que son dos de las empresas que se van a ver afectadas por esta alza de aranceles de las importaciones chinas. Ellos van a sufrir, van a traspasar esas alzas probablemente a sus productos si esto se mantiene o incluso podría agudizarse. ¿Qué tanto puede el presidente Trump estirar el elástico y mantener este discurso? Mira, yo creo que una variable importante en términos de cómo se comporta la economía norteamericana. Yo creo que eso es fundamental. Y en las últimas semanas, a lo menos, los datos eran que la economía norteamericana estaba muy sólida. O sea, ha tenido puras buenas noticias el presidente Trump. Exactamente. Entonces, eso es a pesar de las políticas de Trump. Exacto. Entonces, pero finalmente, si hubiésemos tenido una situación económica un poco más frágil, tal vez se hubiese impactado directamente en la figura de Trump. Pero la economía está, yo la veo bastante sólida. Aparentemente, la situación va a seguir en ese mismo camino. Y por tanto, cuando la economía anda muy bien, el presidente también se empodera un poco más y puede tomar ciertas decisiones. Entonces yo creo que esa política agresiva que hemos visto en el último tiempo va a continuar porque las cifras económicas lo están respaldando. Exacto. Entonces yo creo que la relación ahí es muy estrecha y sin duda alguna que en la medida que la economía norteamericana siga el mismo camino, la política agresiva de Donald Trump se va a seguir robusteciendo. Ahora, Hassan dice, bueno, buenos resultados a pesar de las políticas del presidente Trump, pero ¿qué entiende el ciudadano estadounidense? Sí, eso es clave, que la traducción desde la situación económica a la realidad política no es tan directa.
Y en eso tiene que ver con la construcción simbólica del éxito económico. Entonces Trump va a decir, no, que tenemos la economía más fuerte en tantos años. Lo ha dicho permanentemente en los últimos días. Que no es tan así, pero tampoco importa, porque la experiencia cotidiana de los trabajadores estadounidenses varía mucho según zona y según rubro en que están trabajando. Y por ende, algunos van a creer a Trump y algunos no. Y lo que hay que ver es la geografía electoral para las posibilidades de reelección. Sí. Porque este conflicto con China se va con su política contra Venezuela, su política en general agresiva contra los inmigrantes mexicanos, y a algunos ciudadanos estadounidenses eso le va a hacer mucho sentido. Pero el problema es que al otro lado hay crecientemente personas más críticas con esa visión que dicen, no, hay otra forma de hacer las cosas. Y la estrategia agresiva en general genera muchos anticuerpos que van a ir creciendo. Es un problema fundamental para Estados Unidos. Pero uno podría también pensar, Máximo, que hay parte del electorado o la base más fuerte del electorado de Donald Trump que encuentra que es exactamente lo que esperaban que hiciera el presidente Trump y que por lo tanto van a tratar de reelegirlo en las próximas elecciones. O sea, Trump se está mostrando tal como es en su campaña presidencial, lo que me parece muy prudente, porque normalmente... está siendo consecuente con lo que prometió, dijo que la economía iba a tomar un buen camino, lo está logrando. Su electorado es justamente muy crítico con las políticas de libre mercado, porque se vieron bastante golpeados en los procesos de globalización y los tratados de libre comercio. Entonces yo creo que hay un electorado que está de alguna manera conforme con la política que está desarrollando Donald Trump. De hecho, él muy tranquilamente dijo que iba a aumentar su votación en las próximas elecciones presidenciales. Exacto. Entonces yo creo que también hay un cierto manejo que le ha permitido construir una política distinta, este outsider, que no viene de la política tradicional, muy en su lógica empresarial. Yo creo que le ha ido bastante bien y no me sorprendería una reelección de Donald Trump en los próximos meses. ¿Cómo lo ves, Hassan? Es bien complejo el tema, ¿no? Que no hay que olvidarse que Donald Trump perdió el voto popular por más de 2 millones de votos. Al final su éxito tiene que ver con su fuerza en las zonas rurales que están sobre representados en el sistema electoral estadounidense. Ya, entonces cuando vemos un país tan desigual, donde con las cifras macroeconómicas que son típicas de Estados Unidos, pero se pueden decir como exitosas porque no destruyó todo. Entonces eso, contra los pronósticos de ciertas personas muy radicales contra Trump, es un éxito. Bueno, la gente que está siempre beneficiándose del crecimiento estadounidense van a decir, ya, este es nuestro presidente y hizo lo que nos prometió. Pero al otro lado, con la polarización también se fortalece la base anti-Trump. Y yo creo que en sus políticas, sobre todo con las políticas anti-inmigrantes, generó una reacción por razones humanitarias, incluso con gente más conservador. Y con el tema económico ya hay una posición no del pueblo de Estados Unidos, sino de los empresarios, de las grandes empresas que ven con preocupación una política anti-libre mercado y también bastante torpe en su conflicto con China que podría generar... Incluso al interior de su propio partido. Así que bueno, es un tema que tenemos para rato para conversar, así que los vamos a invitar en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Hassan, Máximo, gracias por acompañarnos. Nosotros comenzamos ya a despedir esta edición de Mundo Plus hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos. En el mundo nacen nuevas formas de comunicarse.